Qué hermoso es estar en su presencia, qué hermoso es estar postrados ante los pies del Príncipe de Paz. Cantamos que Jesucristo es el Dios único y no hay nadie que se le iguale. Gracias, Señor. Gracias, Príncipe de Paz, porque podemos estar a tus pies. Gracias porque en esa santidad, Señor, tremenda, hoy tenemos paz contigo. No una paz que es un sentimiento de que no hay alteraciones ni problemas. Es una paz contigo. Es una condición delante tuyo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque constantemente hay pecado en nosotros y tú constantemente eres el príncipe de paz para con nosotros. Gracias, mi Dios. Amén. Estamos en nuestra serie de Adviento, una serie, para los que no saben qué es Adviento, es la preparación de nuestros corazones para conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador. Y pensar en la Navidad es pensar en Jesús. Todo el mundo sabe que el 24 se celebra el nacimiento del niñito Dios. Así le dicen, ¿verdad? A tal punto que recuerdo en mis tiempos alejado del Señor, siempre había una fiesta que hacía un lugar donde siempre iba. Y era una fiesta de disfraces. Y en esa fiesta de disfraces hasta había uno disfrazado de Jesús. Porque sabe, el mundo sabe que se celebra el nacimiento de Jesús. Y hemos estado caminando en esta es la tercera semana donde estamos preparando nuestro corazón para celebrar, conmemorar el nacimiento de Jesús. Y vimos con el pastor Alex acerca de cómo tenemos que esperar a nuestro corazón, a nuestro Salvador. Que el Señor no deje cabos sueltos. El domingo pasado vimos con el pastor John que podemos considerar todas las cosas como pérdida con tal de conocer a nuestro Señor. Queremos conocer aún más a nuestro Salvador. Y esta semana vamos a ver cómo tenemos que gloriarnos en nuestro Salvador. Y te quiero preguntar, ¿cómo viene tu corazón en la preparación de este tiempo para la próxima semana? A lo mejor no has estado en las semanas previas y el Señor hoy te encuentra en este lugar y con esta pregunta, ¿cómo viene tu corazón en la preparación de este tiempo para la próxima semana, que es Navidad? Siempre que hablamos de Navidad, hablamos de un tiempo de paz, un tiempo de alegría, un tiempo de esperanza, pero ¿realmente te has puesto a pensar esperanza en qué? ¿Paz de qué tipo? ¿Alegría de qué tipo es alegría? Porque de pronto vemos ahí los comerciales en la televisión y que te dicen paz, un tiempo de paz y esperanza, por eso te damos 24 meses sin intereses. Y tú dices, ¿paz y esperanza de qué? ¿De qué? ¿De qué tipo? En esta mañana quiero hablarte de 4 tipos, 4 maneras de gloriarnos, de regocijarnos, de meditar en esta paz, esperanza y alegría que tenemos en Jesús. Por eso, antes de abrir la palabra, acompáñame a orar una vez más y pedirle al Señor que sea Él, su voz preciosa, quien hoy hable por medio de mí. Oh Espíritu Santo, la cantidad de cosas que hay en mi corazón que no están alineadas a vos me dejan ver, Señor, mi incapacidad de primero poder satisfacer, ser justo delante tuyo. Segundo, Señor, caminar en santidad y ser perfectamente santo como Jesús lo fue. Tercero, Señor, no hay manera que yo abra este libro y pueda cambiar corazones. Pero vos sí.
Vos sí, Espíritu Santo. Por eso vengo a recurrir a vos, a pedirte que tomes a este pecador que te necesita, Señor. Te necesito, Señor, para que tu palabra sea la que impacte los corazones. Te necesito, Señor, porque mi vida sin ti no es nada. Por eso al abrir tu palabra, Espíritu Santo, toma mi mente, mi corazón y permíteme expresar lo que está en tu mente y en tu corazón. En nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 5. Acompáñame si tienes tu Biblia. Si no va a aparecer aquí en la pantalla. Romanos capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 11. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Nos gloriamos en Dios, porque hemos obtenido entrada por la fe en la gracia en la cual estamos firmes. Y a lo mejor el término gloriarse puede llegar a interpretarse de muchas maneras. Y quiero poner un término en común. El término gloriarse hace referencia a una alegría desbordante. Alegría desbordante. Podemos tener una alegría desbordante en Dios porque hemos obtenido entrada por la fe en la gracia en la cual estamos firmes. Y de los 4 argumentos que hoy quiero darte acerca de por qué debemos gloriarnos, el primero es porque tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Nos gloriamos en que tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Dice el versículo 1 y 2, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo, el apóstol Pablo que está escribiendo esto, comienza destacando que somos justos únicamente por la fe en Jesús. Y esta justificación nos otorga paz con Dios. Es una reconciliación con Él y elimina la enemistad que había entre Dios y el hombre. La entrada a esta gracia se logra mediante la fe en Jesucristo, lo que nos permite acceder ante su presencia y al favor de Dios. Esta gracia también nos sostiene, nos permite regocijarnos en la esperanza de la gloria futura. ¿Cuál es esa gloria futura? Lo que esperamos. Esperamos la gloria futura, es decir, el regreso de mi Señor, de tu Señor, que venga en gloria a restaurar de manera completa lo que necesita ser restaurado. Pablo en la carta a los romanos deja en claro, desde el capítulo 1 al capítulo 3, habla acerca de la culpabilidad del hombre delante de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí cuando dice destituidos, a veces decimos, bueno, sí, destituido, hasta te lo dices de memoria. Pero eso significa expulsado de la gloria de Dios, echado fuera. Hemos fracasado para estar delante de Dios. Somos separados, apartados, declinados, expulsados de la gloria de Dios.
Y el apóstol argumenta en los capítulos previos que tanto los gentiles como judíos están bajo el pecado. Y en Romanos 3 él enfatiza que nadie puede alcanzar la justicia por sí mismo. Luego continúa el apóstol escribiendo y dice que debido a lo que Jesús hizo, debido a la muerte de Jesús, debido a la santidad, la perfección de Jesús, hoy nosotros, si creemos en Él, si nuestra fe está en Él, esa justicia es dada a todo aquel que cree. La sentencia de culpable es transformada en una sentencia de justificado. Y Pablo cita Génesis 15:6 cuando dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero esa verdad había perdido relevancia en el pueblo judío. Había perdido el significado real en los tiempos del apóstol Pablo. Había sido reemplazada por un sistema de justicia, un sistema de obras basada en que yo puedo conformar de manera parcial a la ley del Antiguo Testamento, así como en una gran cantidad de tradiciones que habían impuesto los rabinos. Basado en esto, el judaísmo era exactamente igual que cualquier otra religión, porque las religiones profesaban apaciguar, satisfacer la demanda de Dios sobre la base de la bondad y los logros humanos. Y esto, vos decís, estos fariseos, qué bárbaro, ¿cómo eran? No está tan lejos de nosotros hoy. De verdad el hombre cree que por sí mismo puede sacarse del hoyo de la condenación. El hombre cree que constantemente puede levantarse y salir y decir, Señor, parcialmente soy justo. En la reunión anterior, el Señor me llevaba al Salmo 51, antes de subir. Y leía ahí los pasajes de David, con ese corazón quebrantado que dice, Señor, mi pecado está delante de ti, está delante de mí, contra ti he pecado. Ese es un corazón que se da cuenta que está en el hoyo y que no puede hacer nada. Y a lo mejor vas a decir, yo no estoy tan mal, pastor, no soy tan exagerado. Realmente, lo único que deja ver, si vos no tenés una necesidad de decir, Señor, sálvame, Señor, haz algo en mí, porque no puedo continuar sin ti, porque constantemente soy una fábrica de pecado tras pecado tras pecado, y como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y si no sos consciente de eso, estás apoyándote en tu propia justicia. Estás apoyándote en tus propias obras. Eso revela una ceguera espiritual en nosotros, que no nos damos cuenta. Creemos que por nuestras propias obras podemos generar paz entre Dios y nosotros. Pero el versículo dice, habiendo sido justificados, quiere decir que alguien más nos justificó. ¿Por qué? ¿Por qué crees que alguien más te justificó? Porque vos no podías. Porque vos no podías justificarte a vos mismo. Tu justicia es injusta. Tus obras son insuficientes. Tu paz con Dios es una guerra descarada de tu parte si no sos justificado por Cristo. Si no estamos en Cristo y estamos queriendo tener paz con Dios, estamos siendo como a lo mejor esos conductores que viene la policía por detrás y no se dan cuenta y van así. Y de pronto la policía enciende las sirenas y enciende las luces y dice, no había paz. No hay paz entre Dios y nosotros si no es en Cristo. Y esta paz no es una paz como la que habla en Filipenses 4:7, que dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. No, es una paz con Dios. No es la paz de Dios, es una paz con Dios. Todos estamos en guerra, enemistados con el Señor, pero a causa de la obra de Jesús, hoy tenemos paz con Él. Y la batalla entre Dios y nosotros ya ha llegado a su fin, ha sido acabada, ha sido satisfecha en Cristo. Y Él lo ganó todo, incluso a nosotros mismos.
La vida sigue siendo aún una batalla para los cristianos, para todos. Pero ya no es una batalla contra Dios. Es una batalla con Dios y no contra Él. Ahora presentamos una batalla en contra del pecado. Ahora no estamos enemistados con Dios. Y vivimos en una sociedad donde el logro, el mérito personal son altamente valorados. Y la idea de ser justificado por fe, no por obras, desafía la mentalidad de aceptación, de logro, de éxito. Ganar la aprobación de Dios, ganar la aceptación de Dios. Quizá alguien en específico necesite escuchar esto hoy, pero ¿sabes qué? Eres amado, aceptado y aprobado por Dios. ¿Sabes por qué? No por ti, sino por Cristo. Y como tu fe está puesta en Él, no hay algo que nosotros podamos hacer para que Él nos ame menos o más. Versículo 2 dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos una gracia que es firme en el favor inmerecido de Dios. La gracia no es solamente el principio inicial de la vida cristiana donde pude ver, ay Señor, me rescataste, me salvaste, gracias. Y ahora entramos en un sistema de leyes y de obras donde vas caminando este proceso de santificación y vas buscando salvarte vos a vos mismo. Y decir, uy, hoy no hice el devocional, qué pecador que me siento. ¿Cómo te sientes cuando hiciste el devocional, estás al día con tus diezmos, en tu corazón tú sabes que estás bien? ¿Y cómo te sientes? Con el Señor, firmes. ¿Cómo te sientes cuando no hiciste el devocional, pecaste, lastimaste a la gente, reincidiste en pecados? Dices, a mí me pasaba. Yo decía, Señor, hasta me da pena venir a orar. Otra vez orar por lo mismo. Otra vez pedirte perdón. No quiero leer tu palabra porque qué cara dura que soy. Y confiaba en mi autojusticia. En mi justicia de decir qué pecador que soy. No soy digno del Señor. ¿Sabes qué significa eso? Que tomé la cruz de Cristo, la hice a un lado y puse mi trono. Estar firmes en la gracia significa que yo no tengo que probar que soy digno del amor de Dios. Significa que Dios es mi amigo fiel. Significa que tengo un libre acceso permanente a Él. Significa que estoy libre de culpa, que la cuenta ya ha sido pagada por Jesús. Que la entrada a esta gracia firme es solamente por fe, por medio de Jesús. Y no puedo trabajar ni hacer nada para llegar a ese lugar. ¿No somos llevados a Dios con el propósito de una entrevista? Somos llevados al Señor y el Señor viene a nosotros con el propósito de habitar en nosotros. Y no hay nada que pueda hacer, si Él lo estipuló así, que Él salga de ese lugar. El pasaje continúa y dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esta es la conclusión lógica de tal paz y firmeza. Como recién te decía, el gloriarse también se puede traducir como jactarse, una alegría desbordante, una confianza triunfante y alegre. La esperanza bíblica no es una posibilidad futura de que algo va a suceder. La esperanza bíblica es algo que va a suceder, te da la certeza. Y cuando habla de esperanza en ciertos pasajes de la palabra lo utiliza de esa forma, no con algo que puede llegar a haber una probabilidad. No, es algo que va a suceder y tenemos esperanza en Cristo. Decime si no te podés alegrar de manera desbordante, una confianza triunfante y alegre en que tenemos paz con Dios. ¿Qué vas a esperar esta Navidad? ¿Alegrarte por los regalos? ¿Alegrarte por una mesa llena de familiares donde están todo en paz y armonía y de pronto la tía que sabes que es de sangre pesada estuvo tranquila esa noche? ¿Te vas a alegrar de eso? ¿Te vas a alegrar de la comida rica que va a haber esa noche? ¿O te vas a alegrar de manera desbordante? ¿Te vas a gloriar? Va a haber una confianza en que tienes paz con Dios.
cuando tenemos paz con Dios. Sabemos que cualquier situación nos apunta a Él porque su amor ha sido derramado en nosotros. Y este es el segundo argumento por el cual nos podemos gloriar en el nacimiento de nuestro Salvador. Nos gloriamos en las tribulaciones. Escúchame bien. Nos gloriamos en los momentos difíciles porque su amor ha sido derramado en nosotros. Versículo 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando habla ahí de tribulaciones, no es simplemente molestias o chin, perdió la América. Chin, perdió. Bueno, algunos se alegran, ¿verdad? De que perdió. No se trata de eso, se trata de situaciones complejas. Se trata de cosas que te presionan a tal punto que te estrujan. No se refiere a molestias menores, sino a dificultades reales. Y el apóstol Pablo vivió tribulaciones. Vivió muchísimas cosas, cárcel, infamia, muchísimas cosas. Azotes. Lo expulsaron de ciudades. Sabía de qué estaba hablando el apóstol Pablo y entendió esta verdad más que nada. Es diferente leer la palabra esperanza en la Biblia como una posibilidad incierta, como te decía. Al leerla nosotros podemos pensar que es un sinónimo de certidumbre. Y el apóstol Pablo está diciendo que las pruebas, los momentos difíciles son buenos. ¿Por qué son buenos? Porque producen paciencia y la paciencia un carácter probado. Y el carácter probado es la firmeza en mi interior que puede ser sometida a prueba y pasar la prueba. Por eso nos podemos gloriar en las tribulaciones. Cuando Pablo habla ahí, utiliza la palabra tribulación, en el griego es la palabra tlipsis, que significa apretar, exprimir, sacarle el jugo, estrujarlo. Y cuando también utiliza la palabra paciencia, en el original es upomoné, que significa perseverar bajo mucha presión. Es como algo aplastándote y puedes sostener la presión hasta que no te deje aplastar por esa carga que estás soportando. Para que te des una idea, es como cuando a un burrito de carga le ponen mucho peso, mucha carga, hasta que ya no aguanta y colapsa, se rinde, se echa, se retoba. Bueno, la idea es que a nosotros eso no nos va a pasar. Decime si no te podés gloriar en tu Salvador. El carácter ha sido probado, hemos pasado la prueba, hemos terminado en algo que nosotros lo llamamos esperanza, certeza. Una certeza que no te va a desilusionar porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No debemos desear o esperar una vida cristiana libre de tribulaciones. Especialmente porque Dios usa las tribulaciones de forma maravillosa en nuestra vida. Isaías dice que Él crea el bienestar como la calamidad. Dios sabe cuánta tribulación podemos soportar. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que Él la mide cuidadosamente. Cada tribulación que enfrentas, Él la mide cuidadosamente. Cristianos o no cristianos, enfrentamos tribulaciones. Y frecuentemente pretendemos llegar al cielo en una cama de plumas, donde no nos pase nada. ¿Sabes cuál es la diferencia entre cristianos y no cristianos? Gente que ha puesto la fe en Jesucristo y gente que no. Que a nosotros las tribulaciones no nos aplastan. A ellos sí. A ellos sí. Y te doy un simple ejemplo, un funeral. ¿Cómo se ve un funeral de una persona que entregó su vida al Señor y vivió para el Señor? Obviamente se ve triste, pero al mismo tiempo es una mezcla de emociones de alegría, porque sabemos que está con el Señor. ¿Cómo se ve un funeral de una persona que no amaba al Señor? Crisis, desarraigo, tristeza. No hay esperanza. En nosotros sí. Las tribulaciones nos mantienen dependientes del Señor.
Sabemos que hay alguien que está por encima de toda esa tribulación, que tiene el dominio, el control, el poder sobre ellas. Y sabes qué es lo mejor, que quien tiene ese dominio absoluto de ellas, te ama y me ha amado. ¿Crees que va a permitirte alguna tribulación que no puedas soportar y que no tenga un propósito donde Él se glorifique? Su amor ha sido derramado en mi corazón. ¿De qué voy a temer? La tribulación genera paciencia, dice el apóstol, y naturalmente no es así. La tribulación, tú dices, ok, pastor, entiendo el apóstol Pablo, pero a mí la tribulación me genera impaciencia, irritabilidad, hasta a veces incredulidad en si Dios va a obrar o no va a obrar. Pregúntele a una persona que ha enterrado a su hijo, o a alguien que ha perdido riquezas, o que sufre dolor en su cuerpo de manera crónica. Ellos te van a decir que el resultado natural de la aflicción es producir irritación contra la providencia de Dios, una rebelión contra Dios, cuestionamiento, irritabilidad, todo tipo de males. Qué lindo sería que el Señor venga y rociara sobre mí paciencia y esperanza. El día siguiente me levante, ¡pum! No sé, hay paciencia y esperanza en mí, no sé cómo. Esa es la parte fácil. Pero qué alteración tan preciosa, tan maravillosa ocurre cuando un corazón es renovado por el Espíritu Santo. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento llega en medio de la tribulación. Y te puedes abrazar, vas corriendo a ese amor que se ha derramado en nuestros corazones. El amor de Dios no se da a cuentagotas. Él lo ha derramado en nosotros. Versículo 5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos fue dado. Y así es como se comunica el amor de Dios a través de su Espíritu en nosotros. Tenemos una confianza desbordante, una alegría. Nos gloriamos en las tribulaciones porque su amor ha sido derramado en nosotros. El amor derramado de Dios en nuestros corazones se ve reflejado en que aun cuando éramos impíos, débiles, pecadores, Él murió en nuestro lugar. Primero, nos gloriamos porque tenemos paz con Dios. Segundo, nos gloriamos en las tribulaciones porque el amor de Dios ha sido derramado. Tercero, nos gloriamos porque siendo pecadores, Él murió por nosotros. Versículo 6 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese momento la cultura romana valoraba la fuerza, el poder, la autoridad. Y la idea de que alguien muera por personas débiles o pecadoras era totalmente contraria a la lógica de la cultura de ese entonces. El amor dado a los que no merecen, a los que son débiles, a los impíos, a los pecadores, enfatiza el hecho de que las razones, escucha esto, las razones de que Dios nos ame no están en nosotros, está en Él. Y si Dios te ama es por quien es Él, es por quien es Cristo, por lo que Cristo ha hecho, por eso nos ama. Pablo destaca la singularidad del amor de Dios al enviar a Cristo a morir por vos y por mí, a pesar de ser débiles y pecadores. Él es la esperanza del que no tiene esperanza. Él es el Salvador. Y es el Salvador no de los que están parcialmente perdidos, sino de los que están totalmente perdidos. Los fariseos sabían que habían cosas que estaban mal, pero no eran tan pecadores como otros. Y puede que te encuentres en ese mismo lugar. Señor, no me va tan mal en mi vida cristiana. No soy el mejor, pero tampoco el peor. El Señor es el Salvador de aquellos que están desesperadamente perdidos. Y si tengo que confesarte algo, yo me considero totalmente perdido y necesitado de un Salvador que redima mi vida, porque yo no puedo. ¿Dónde estás tú hoy? Versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra de Jesús, lo que Él hizo en esa cruz, es la prueba definitiva del amor de Dios por ti y por mí. Pueden haber muchas pruebas del amor de Dios, pero no hay una mayor que la cruz. Por eso podemos gloriarnos en que Él murió por nosotros. Por eso podemos tener este 24 una alegría desbordante, porque Él murió por mí. Porque yo, siendo lo que soy, Él murió por mí. Incluso Él conociendo quién eres, después de conocerle, Él murió por ti. Porque sabía lo pecador que eres. No había intención en nosotros en buscar a Dios y vivir bajo su estándar perfecto. Éramos enemigos de Él y Él lo sabía. Y aún así nos reconcilió consigo mismo. Versículo 9 dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados por Él, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Nos alegramos, tenemos una confianza, una alegría desbordante porque tenemos paz con Dios. Porque en Él murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Porque en medio de las tribulaciones su amor ha sido derramado. Y en último lugar, nos gloriamos porque siendo enemigos, escúchenme bien, no es como que muchos van a decir: yo no me considero enemigo de Dios, Pero así como esas personas que iban manejando y no se dan cuenta que tenían la policía detrás, así eres tú, en guerra con Dios, enemigo de Dios. En Dios hoy nos alegramos porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Él por medio de Jesús. No se basa en tu capacidad de no pecar, en tus obras, se basa en lo que Jesús ha hecho. Versículo 9 dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Es cierto, hay un mundo, hay pecado en mí, hay tentaciones afuera, está el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar y necesito ser salvo de todo eso, pero hay algo peor que todo eso y más trágico: la ira de Dios. La ira de Dios. Y nosotros en Jesús, por Jesús, esa ira ha sido satisfecha en Él. Versículo 10 dice: porque así, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su sangre. Un Salvador agonizante pudo traernos a la gracia de Dios, pero un Salvador vivo que está sentado a la diestra de Dios nos puede mantener en su gracia. Versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Estamos en paz con Dios. No hay condenación sobre nosotros. Hay justificación, hay perdón, hay gracia abundante y nada nos va a mover de ello. Nuestra salvación está segura en Cristo. Obvio, esto no es una licencia donde tenemos entonces la libertad para pecar. No. Ahora tenemos libertad para ser libres del pecado. Y por amor a Él, por lo que Él ha hecho, podemos gloriarnos en su obra. Nos alegramos, nos gloriamos porque tenemos paz con Dios. Nos alegramos, nos gloriamos en las tribulaciones porque Él ha derramado su corazón, su amor para con nosotros. Nos alegramos porque Él ha muerto por nosotros en nuestro lugar. Y por último, nos alegramos, nos gloriamos porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Él. ¿Te das cuenta a dónde quedan los regalos? ¿A dónde queda la cena? ¿A dónde quedan los familiares esta noche del 24? En un lugar totalmente secundario. Es más, te animo,
te invito a que en esta noche del 24, así como conmemoramos el nacimiento de nuestro Salvador, puedas también tomar un momento para recordar la obra de la cruz. Y si el Señor así lo pone bien en el corazón de ustedes, puedan compartir el pan, puedan compartir la copa. Y recordar, así como Cristo vino, nació, vivió, murió y resucitó. Recordar que la Navidad se trata de Él. No se trata de ninguna otra cosa que no sea Cristo. Te invito a que cierres tus ojos. Precioso Jesús, amado Señor, mi Salvador, tengo paz hoy contigo y puedo alegrarme, gloriarme, tener una confianza, una certeza en que esté donde esté, tribulación, no tribulación. Hoy soy justificado en Jesús. He sido reconciliado, era enemigo y ahora ya no lo soy. Estaba muerto y ahora tengo vida. Tengo paz con Dios por la obra de Jesús. Gracias, Señor. Prepara nuestro corazón para lo que va a ser esta Navidad el próximo domingo. Y que no nos vayamos detrás de cosas que nada tienen que ver con el significado de la Navidad. En el nombre de Jesús.